buscar soluciones. Así calificó el presidente Gustavo Petro la reunión con el presidente Donald Trump esta mañana. En respuesta a Noticias RCN, dijo que entregó al mandatario estadounidense una lista de nombres de capos que hay que perseguir para luchar contra el narcotráfico. En minutos la información desde Washington. Y esta madrugada fue extraditado alias Pipe Tuluá. La candidata Vicky Dávila reveló un explosivo audio de la cabeza criminal de la Inmaculada, donde el delincuente asegura que le dio plata a la campaña del presidente Petro por medio de su hermano Juan Fernando Petro y que tiene las pruebas. Mi Dios se olvidó de nosotros, hermano. No sé dónde estaba mi Dios, porque yo le pedí antes de echarme a dormir que cuidara todas las casas que no eran a caer y se estaba cayendo la de mi familia. Es el papá de una de las 3 víctimas del desastre natural en Santa Marta. Y es que una avalancha arrasó con todo a su paso. Por lo menos 60 familias no tienen dónde pasar la noche. Y en la playa, la fuerza del agua fue tan grande que un gigantesco buque terminó encallado. Toda esa gran cantidad de agua es la que tiene en alertas a las poblaciones ribereñas, las poblaciones cercanas al río Sinú en el departamento de Córdoba. Tremendo, lo que afronta Córdoba ya es grave, pero podría ser peor. Nuestro periodista Óscar Sánchez llegó hasta la hidroeléctrica de Urrá. El agua ya rebasó el nivel. Hay 11 poblaciones en riesgo cercanas al río Sinú. Durante 2 semanas no se podrán jugar partidos de fútbol profesional colombiano en el Estadio El Campín debido al estado de la gramilla. Hoy la alcaldía y el consorcio verificaron el estado de la cancha y se comprometieron a mejorarla. Barcelona avanzó a semifinales de la Copa del Rey luego de vencer por la mínima diferencia al Albacete. Fútbol RCN transmite el fútbol español. Y siguiendo con las transmisiones, todos los detalles de los nacionales de ciclismo se vivirán con el gran Mario Sabato en Deportes RCN. Hoy en el termómetro político, los conservadores se quedaron con el semáforo en rojo para la elección de candidato a la presidencia y un león llegará a la manada del tigre. Y expetristas llegan a la campaña de Paloma Valencia. Sí, señores, les tengo todos los datos al final de la emisión. La diseñadora Gaby Arena será la encargada de abrir la edición número 51 de la plataforma de negocios más importante del país en cuanto a calzado, cuero y marroquinería. Y la bandera de Colombia por todo lo alto. El Salvador se prepara para recibir a Shakira este fin de semana con su tour Las Mujeres Ya No Lloran. Los detalles del entretenimiento al final de la emisión. Ella cansada de estar apagada, decidí prenderme. De las tendencias en redes sociales, de lo que habla la gente, de eso también conversamos en instantes. ¿Está lista, Mónica? Estamos listos. Pues comenzamos. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Mónica, como siempre, saludamos a los oyentes de la FM que nos acompañan también en esta emisión. Y comenzamos hablando de la reunión de casi 2 horas entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca. Eso fue en Washington. Lo que dijeron ambos es que fue un encuentro muy amable y un tema central, un tema clave, el narcotráfico. Pues nuestra enviada especial a Washington, Paola Andrea Toro, tiene toda la información. Paola. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y a los televidentes. 7 de la noche, 4 minutos. Los saludamos a las afueras de la embajada de Colombia en Estados Unidos, donde el presidente Gustavo Petro dio un balance de este encuentro de, como lo decían ustedes, casi 2 horas. Ha señalado que es positivo que luego de esto se abre un camino, o más bien se fortalece, puesto que nunca se destruyó y que pese a que son personas que piensan diferente, pero son iguales, trataron de buscar soluciones a las problemáticas que aquejan a ambos países. Entre eso, habló sobre el narcotráfico y también el presidente Donald Trump hizo mención a esto cuando dio declaraciones a la prensa. Dijo que sí hubo una conversación sobre acuerdos en esta lucha antidrogas, adicionalmente que nunca se sintió ofendido por Gustavo Petro, a quien no conocía, pero que ahora todo esto va muy bien. E incluso, permítanme decirles algo, el presidente Gustavo Petro ha invitado a Colombia a Trump para que conozca Cartagena.
El presidente Gustavo Petro llegó a la Casa Blanca a las 10:53 de la mañana. Ingresó por el West Executive Drive, contiguo al edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower, en lugar del tradicional pórtico norte. La presidencia de Colombia y la Casa Blanca compartieron imágenes del encuentro entre ambos mandatarios y sus comitivas. El equipo de Petro estuvo integrado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la canciller Rosa Villavicencio y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, además de un intérprete. Y del lado de Trump estaba el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador republicano Bernie Moreno. La reunión duró casi 2 horas. El mandatario colombiano dejó la Casa Blanca a la 1:03 de la tarde. La primera reacción vino por parte de Petro, quien compartió en su cuenta X varios trinos. Mostró el recorrido que hizo por el corredor de los presidentes, el regalo que recibió y la dedicatoria escrita en un libro. Horas después, se pronunció el presidente Trump. ¿Cómo estuvo su reunión con Gustavo Petro esta mañana? ¿Llegaron a algún acuerdo sobre las medidas antinarcóticos? Sí, lo hicimos. Trabajamos en eso y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto y nos llevamos muy bien y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando también en algunas otras cosas, incluyendo las sanciones. Petro también compartió detalles del encuentro en una conferencia de prensa. Pues en declaraciones a la prensa, el presidente Gustavo Petro también señaló que si existiera alguna prueba jurídica del por qué fue incluido en la lista OFAC, no estaría aquí de visita en estos 5 días en Washington, D.C. Vamos a escuchar más declaraciones de lo que ha dicho el mandatario de los colombianos. Nace un camino en donde gente diferente, regímenes diferentes, maneras de pensar diferentes, poderes diferentes, porque tenemos nosotros un poder, solo que es diferente, se pueden encontrar. No hay necesidad de boxear, no nos golpeamos, no nos arruñamos, nos sonreímos. I like you, me dijo él. No conozco poco el inglés, entonces pues ahí me toca, me traduzcan, pero y me comprometo a aprender inglés después de que salga la presidencia, porque tendré tiempo. Pero es un camino diferente, un encuentro entre diferentes, sin humillaciones de ningún tipo. Pues en esta rueda de prensa tuvimos la oportunidad de preguntarle al mandatario colombiano sobre cuál es el papel que va a desempeñar Donald Trump, pues que ha dicho que va a mediar entre las tensiones entre Colombia y Ecuador y adicionalmente sobre el tema del narcotráfico. Aquí tenemos sus respuestas. Usted también conversó sobre la situación entre Colombia y Ecuador con el presidente Donald Trump y ha pedido que sea él quien medie en medio de Daniel Noboa y de usted mismo. ¿Cuándo empezaría esto? ¿Ya hay alguna fecha de pronto prevista para una reunión entre ustedes, entre delegados de ambos países, o que sea una lucha en los 3 frentes contra el narcotráfico? Gracias. Lo que puede desestabilizar las 2 fronteras colombianas es mención por usted, Venezuela y Ecuador. Agregaría otras, agregaría las del mar, Haití, Panamá, República Dominicana y otras. Es el narcotráfico. La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas. La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Lo conocen las agencias de los Estados Unidos. Le pasé sus nombres al presidente Trump, sus lazos más allá de sí mismos. Pues con estas declaraciones termina la agenda del presidente Gustavo Petro en este martes 3 de febrero, pero continúa. Para mañana está previsto que en la tarde asista a una sesión en la Organización de Estados Americanos e incluso que tenga una reunión con el secretario general del organismo. Adicionalmente están por confirmarse algunas otras eventualidades que tenga en la mañana el mandatario de los colombianos. José Manuel, tenemos ya las 7 de la noche, 10 minutos, con una temperatura de -1 grado centígrados. Nos despedimos en este momento de Washington con la cámara de Carlos Mario Rodríguez. Para ustedes, una feliz noche. Hace mucho frío, Paola, gracias por mantenernos al tanto. También aquí en Noticias RCN y la FM oímos las voces de los gremios. Califican como positivo este encuentro e insisten en que la diplomacia es el camino correcto.
Un encuentro constructivo y positivo. Llega después de semanas de tensión pública, mensajes cruzados y una relación bilateral en un punto de alta sensibilidad donde Colombia tiene mucho que proteger y sobre todo generación de bienestar para los colombianos. Lo más responsable, sin duda alguna, es que efectivamente se haga un esfuerzo por tener una relación diplomática seria, consistente, en donde aseguremos que no hay fricciones innecesarias, donde aseguremos que las declaraciones son responsables, donde aseguremos que las declaraciones son coherentes con la importancia en términos de alianza, no solamente desde el punto de vista económico, también en términos de lucha contra el narcotráfico. 7:11. Ahora, Mónica, aquí en Colombia le espera al presidente Gustavo Petro una denuncia delicada de la precandidata presidencial Vicky Dávila. Pues José reveló Vicky en un audio donde presuntamente alias Pipe Tuluá, que hay que decir que está recién extraditado a Estados Unidos, hace muy delicados señalamientos contra el hermano del presidente Gustavo Petro. El hombre dice que tiene consignaciones con las que probaría la entrega de plata para la campaña del presidente Petro. La candidata presidencial Vicky Dávila reveló que en la madrugada de este martes fue contactada por personas que dicen ser cercanas a alias Pipe Tuluá. Aseguró que antes de ser extraditado le pidió que cuando ya hubiese salido del país me lo entregara. Y la denuncia es muy grave porque dice que él, siendo jefe de la temible y sanguinaria banda de la Inmaculada, le entregó plata para la campaña de Gustavo Petro a Juan Fernando Petro, su hermano. En los audios se escucha a quien sería Pipe Tuluá asegurar que tiene pruebas suficientes, como esta foto, que haría parte de una conversación vía telefónica con Juan Fernando Petro. Nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña. Tenemos videos, audios, consignaciones. En las grabaciones también menciona presuntos dineros que habrían sido entregados a otras entidades del Estado. Donde se le pasó plata no solamente para su campaña, para muchas cosas de la DIAN, lo cual esas pruebas las tengo y las vamos a pasar en los Estados Unidos. Desde Washington, el presidente Petro se refirió a esta denuncia. Yo hablé con él y él me dice que eso no existe. Dávila anunció que el material será entregado a la Fiscalía General para que se inicie la investigación y se esclarezcan los hechos. Precisamente alias Pipe Tuluá fue extraditado esta madrugada y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad debe responder por delitos conexos con el narcotráfico. Eran las 2 de la madrugada cuando cerca de 70 agentes de la policía iniciaron el acompañamiento para el proceso de extradición hacia Estados Unidos de alias Pipe Tuluá. El hombre que causó terror en el Valle del Cauca quedó reducido a esta imagen. En el recorrido desde la estación Los Mártires hacia el aeropuerto en el occidente de Bogotá, estuvo custodiado por al menos 10 vehículos, drones y el helicóptero Halcón de la policía. Con casco, chaleco antibalas, esposado y fuertemente custodiado, llegó a la base antinarcóticos para realizar la reseña ante hombres de la DEA y los Marshall, por lo que las autoridades se preparan ante eventuales represalias de la Inmaculada, organización que dirigía. Tenemos toda una capacidad institucional desplegada, especialmente en algunos territorios donde este sujeto delinquió, como es especialmente el departamento del Valle. Pero fue hasta las 4:20 de la madrugada que alias Pipe Tuluá fue extraditado hacia Texas, Estados Unidos, donde responderá por narcotráfico. 7:14. Cambiamos de tema. Ahí estamos con la gente que realmente está sufriendo un calvario por las lluvias. Vean eso. Son descomunales en las últimas horas. En Santa Marta la situación es muy crítica. Esto que vemos es la avalancha que se llevó 11 viviendas en el barrio Vistalmar. Una emergencia que cobró la vida de 3 personas. Y ya en el día pudimos evidenciar la magnitud de esta tragedia natural. Miren ustedes las imágenes, así quedó el barrio tras el desbordamiento de la quebrada. Una corriente de lodo y tierra que dejó sin dónde vivir a por lo menos 60 familias. Y con esta imagen se levantaron los habitantes de la playa Los Cocos. Abrieron sus ventanas y donde había toneladas de basura, apareció también un gigantesco buque cisterna a pocos metros de sus viviendas. Una imagen de no creer, pero que demuestra la fuerza del agua.
Muy delicado todo lo que está sucediendo. Estamos al lado de los damnificados, pero miren, no solamente allí, en el Magdalena. Ustedes están viendo todo este recorrido, este reporte que estamos haciendo. También en Córdoba seguimos de cerca la situación del Urabá antioqueño. Pero primero nos vamos a Santa Marta, donde están nuestros periodistas Bernardo Sanabria y Luis Fernando Iguarán. Bernardo, usted está en la zona de la avalancha. ¿Cómo van a pasar la noche estas personas? ¿Qué está pasando hasta ahora allí? Hola, ¿qué tal, Mónica? Un placer saludarla a usted, José, televidentes. 7 de la noche, 15 minutos. Y le cuento que muchas de las personas no saben dónde van a pasar la noche. De pronto, alguna persona que le abrirá su puerta para que pueda dormir. Ha llegado mucha gente con bebidas calientes, chocolate. Acaban de subir la montaña. Precisamente muchas de estas casas como esta. Mire, lo que alcanzamos a observar con la luz. Ahí lo que pueden observar con la cámara de don Jorge Fil, lo que observamos es a dónde terminó en la casa de la señora Zulma, de su hijo Ricardo. El señor Evelio también terminó aquí. Las 3 personas que perecieron en esta avalancha. Son al menos 13 casas que quedaron totalmente colapsadas. Son al menos 53 las casas afectadas. Y el censo aún continúa. 6:39 minutos de la madrugada, una corriente de piedras, lodo y árboles entró a las viviendas de decenas de familias en el barrio Vista del Mar en Gaira. Zulma Ateortúa y su hijo Ricardo Rueda no alcanzaron a salir de su casa y terminaron sepultados. Ricardo hoy cumplía 45 años. Mi Dios se olvidó de nosotros, hermano. No sé dónde estaba mi Dios, porque yo le pedí antes de echarme a dormir que cuidara todas las casas que no eran a caer y se estaba cayendo la de mi familia. La avalancha también se llevó varias motos y carros. Mal, terrible, llorando, gritando, mis hijos volaban para un lado, para el otro. Es un desastre. Las autoridades reportaron el colapso de 13 casas, 53 más están averiadas y 3 personas murieron en la avalancha. Mucha gente voluntaria, televidentes han llegado hasta este punto, aquí en Vista del Mar, a entregar un poco de café, panes, a las familias que resultaron damnificadas y que pues no tienen dónde pasar la noche en este sector. El pancito, el chocolate y también a mirar a ver qué hacen, hacia dónde cogen. La alcaldía ha decretado la calamidad pública en un consejo extraordinario de la gestión del riesgo. Pero en Playa de los Cocos también un buque quedó encallado, las playas también han resultado afectadas. Luis Fernando Iguarán tiene la información desde este punto de Santa Marta. Luis Fernando, qué placer saludarlo aquí en su ciudad. Bernardo, muy buenas noches a usted y a los televidentes. Sí, en la Playa de los Cocos, donde afortunadamente desde la mañana cesó la lluvia, pero lo que no ha cesado es la fuerza del mar. Como ustedes lo pueden ver, sigue fuerte el oleaje, sigue sacando basura en la playa siguen creciendo las montañas de desechos, pero como también lo dijo nuestro director, una situación especial, una embarcación encallada que apareció en la madrugada, muchos lo vieron esta mañana y que ha llamado mucho la atención. Aquí llega mucha gente a tomarle fotos porque realmente es algo que no se había visto en Santa Marta, acostumbrado a verlos navegar, pero no tenerlos tan cerca en la playa. Una situación que ha generado admiración. Y como lo dijo también usted, Bernardo, el Consejo Extraordinario de Gestión de Riesgo, allí se tomaron medidas para tratar de ayudar a los afectados por las lluvias. Aunque no se ha establecido aún el número exacto de damnificados, las afectaciones por lluvias obligaron a declarar a Santa Marta en calamidad pública. Ante el avance del Frente Frío, decretamos calamidad pública y urgencia manifiesta. Esta decisión nos permite actuar de manera inmediata y atender con rapidez a las familias afectadas. Sobre el buque cisterna encallado en la Playa de los Cocos, se explicó que el objetivo es hacer las maniobras para mover la embarcación y evitar mayores riesgos. Se aclaró que no tienen sus bodegas combustible, carga o líquidos contaminantes. Uy, impresionante, esto nunca se había visto acá, nunca. Incluso con ese barco acá, qué susto. Aunque el fuerte oleaje continúa, mañana se seguirá con la limpieza manual de basura en la playa y se intentará gestionar un puente militar para reemplazar temporalmente el colapsado sobre el río Mendihuaca y que genera dificultad para comunicación terrestre entre Magdalena y La Guajira. Habrá que esperar entonces que la fuerza del mar disminuya a ver si se intenta hacer el desencallamiento de la embarcación. Podría ser en el día de mañana. Información desde Santa Marta, Luis Fernando Iguarán, Noticias RCN. Imagínese, Luis Fer, la fuerza de esas olas. En Córdoba hemos recorrido varios municipios
que están bajo el agua, hablando con las poblaciones que piden ayuda en medio de esta crisis humanitaria. Hoy nuestro corresponsal Óscar Sánchez llegó hasta la hidroeléctrica de Urrá, cuyo nivel mantiene en alerta a las poblaciones cercanas al río Sinú. Óscar, seguimos críticos, ¿no? Así es, muy buenas noches. Les saludo desde el parque de la Ronda del Sinú en Montería. Y este parque lineal, si se inunda, los monterianos entendemos la gravedad del asunto en la zona del Alto Sinú. Precisamente allá estuvimos durante todo el día y este es el informe. Miguel tuvo que sacar sus cosas a la casa de uno de sus vecinos y está listo para seguir de trasteo obligado. La vereda Santa Ana, donde vive, está toda en riesgo por cuenta de las fuertes lluvias. Sí, señor, esa era la casa mía y pues el agua todo me lo negó y la casa se está cayendo. En esta zona también funcionaban estanques para alevinos que han jugado un papel importante en los programas de repoblamiento de peces. Y se perdieron todos los reproductores que habían aquí. Entonces, una pérdida total. Lo que ven es el rebosadero de la represa de Urrá. Y ahí pueden ver la magnitud de la cantidad de agua que llega hasta el canal de descargas. Toda esa gran cantidad de agua es la que tiene en alertas a las poblaciones ribereñas, las poblaciones cercanas al río Sinú en el departamento de Córdoba. Lo máximo del orden de 270 metros cúbicos por segundo. Hoy están saliendo, lo que les decía, cerca de 2.200 metros cúbicos por segundo. A esta hora, las lluvias continúan en el Alto Sinú y el Alto San Jorge. La situación afecta a 18 municipios del departamento de Córdoba y se habla ya de más de 15.000 familias damnificadas. Seguiremos muy pendientes de toda esta situación aquí desde el departamento de Córdoba. Mónica, usted tiene más información en Bogotá. Gracias a ustedes les contábamos lo que pasaba allí en Santa Marta, Magdalena, en Córdoba, en Montería. Pero estamos en todo el país con la gente y seguimos de cerca la situación también del Urabá antioqueño porque la emergencia allí empeora. En medio de la devastación se conocen historias como la de este pequeñito de apenas 14 años. Escuchen ustedes. Está siendo rescatado luego de pasar toda la noche aferrado a un árbol. Esto sucedió en zona rural de Necoque. Qué milagro. En Santander son 12 municipios donde las fuertes lluvias han causado deslizamientos afectando la movilidad. Hay alerta por la posible creciente de los ríos Fonce entre San Gil y Charalá y el río Suárez en Barbosa. Y en Atlántico, la fuerza de las olas se llevó más de 20 kioscos en el balneario de Saltar, en Puerto Colombia. Pues en esa zona, unas 120 casetas permanecen cerradas por el riesgo y las autoridades mantienen bandera roja para evitar que turistas entren al mar. Y ahí donde nos necesitan, seguiremos informando y ayudando. 7:23. Mónica, es un momento para hacer pausa aquí en Noticias RCN y la FM, pero continuamos con más. Regresamos en instantes con más información. Seguimos con más noticias. Serán los conjueces Alberto Rojas, Gustavo Martín y Holman Ibáñez quienes decidirán ante el Consejo Nacional Electoral si el precandidato presidencial Iván Cepeda podrá participar en la consulta del próximo 8 de marzo. La votación se daría mañana. Por su parte, el candidato del Pacto Histórico aseguró que en caso de que no pueda ir a la consulta, se presentará directamente a la primera vuelta presidencial. Si se me impide participar en la consulta del 8 de marzo, anuncio desde ya que el pacto histórico se retira de la consulta y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año. Mónica, el buque Simón Bolívar continúa su viaje por el continente blanco. Un viaje espectacular. Hoy la navegación los ha llevado a estar fondeados frente a la isla de Decepciones. Es uno de los lugares más visitados e icónicos de la Antártida y allí permanecen restos de un centro de la industria ballenera noruega del siglo XX.
Pues Angélica y Esteban, buenas noches. Ustedes tienen los detalles de hoy, cómo les fue en la isla Decepción. ¿Qué tal? Muy buenas noches para usted. Buenas, frías y con vientos noches, Esteban. Uy, demasiado frío está haciendo, casi 80 kilómetros por hora de vientos tenemos en este punto de la Isla Decepción. Como usted lo decía, estamos en Isla Decepción, que hace parte de la travesía en el corazón de la Tierra, un lugar muy importante porque hace parte de los monumentos históricos dentro del Tratado Antártico. Mire, es un volcán activo que ha tenido erupciones en el 67 y en el 70. Y ahí donde ustedes lo ven, eso que están viendo, es la ventana de Neptuno. Donde usted se pare, un rafagazo de viento, de verdad que es muy fuerte allí, pero una vista espectacular. Además, era un centro justamente de esta isla de operaciones noruegas de caza de ballenas y de caza de focas. Nosotros, por supuesto, les mostraremos todos los detalles de lo que encontramos aquí en Isla Decepción. Uno de los lugares más visitados del continente blanco. Así que terminamos, detalles más adelante. Nos despedimos. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Arrancamos con el semáforo que se quedó en rojo para los azules en el Partido Conservador. Sí, señores. Aunque hay 4 precandidatos, guarden esta declaración. Las apuestas desde muchos sectores es que no habrá candidato oficial. Y entonces, pues van a quedar en el limbo Efraín Cepeda, Juana Carolina Londoño y Rubén Darío Lizarralde. Eso sí, el cuarto, Felipe Córdoba, sigue. Él ya tiene avaladas sus firmas y continuará por aparte la campaña. Pero ojo, porque acá está la noticia y la vamos a titular así. ¿El tigre y el león quedarán juntos? Sí, señores. Y el tigre es Abelardo de la Espriella y el león, como él mismo se ha personificado en campaña, es Felipe Córdoba. De ahí en adelante, para buen entendedor, pocas palabras. Es que, claro, empiezan los fichajes y las alineaciones, incluso de los que llaman petristas arrepentidos. Y este llegó a la... ¿Adivinen de quién? Paloma Valencia, sí, señores. Abuelo de pájaro o abuelo de paloma. Aterrizó allí quien fuera el gerente jurídico del acueducto de Bogotá. Ahí todos se acuerdan del desastre de las basuras. Doctor Andrés, ¿y usted por qué ahora le dicen petrista? Absolutamente de acuerdo, presidente. Nunca es tarde para retomar el sendero de la cordialidad, del derecho, del camino justo, porque la mentira y la sombra y el humo realmente confunden a la gente. Se recargan en esta recta final. Claro que no tanto como Enrique Peñalosa. El exalcalde de Bogotá se pegó tremendo corrientazo en Bogotá mientras se tomaba fotos con algunas de sus seguidoras. Pero tranquilos, nos dicen que está perfecto y que incluso quedó con más energía. Y lo que sigue corriendo es el tiempo. Este viernes vence el plazo para la inscripción de los candidatos a las consultas interpartidistas y mañana lo hace la gran consulta. Los 9 candidatos y de allá les tenemos varios datos. Hasta el martes pasado tuvieron conversaciones con Fajardo, pero él finalmente le cerró la puerta. Ahora sí, vamos a lo de mañana. A esta hora, Aníbal Gaviria está tratando de convencerlos a todos de que lleguen en bicicleta después de un recorrido por la ciudad. Van a ir acompañados de sus familias y después grabarán su primer comercial que dirá y rezará con el siguiente eslogan: aquí está el siguiente presidente de Colombia. ¿Les suena? Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche. Lo mejor de esta visita de Petro a Washington es que no necesitó megáfono para que Trump lo escuchara. Está nublado. Llegamos hacia el final de esta emisión. La invitación es a que continúen con la programación del canal RCN. Viene La Casa de los Famosos y Mi Gusto No Culposo de la Noche. ¿Qué tal? Las de siempre. Me imaginé que me iba a decir, Sí, las claro. de siempre está buenísima. Además, lo bueno es que si usted se pierde algún capítulo acá en RCN, lo puede ver después en Amazon Prime, apenas sale de RCN. Espectacular. Sigue brillando ahí. Programación hay, parche también. Chao, nos vemos. Feliz noche.